México, año de 1853. Tras la guerra perdida con Estados Unidos, el país atravesaba por un momento coyuntural. Además de la crisis económica dejada por el conflicto, la conmoción en la cúpula política había dado pie a insurrecciones y movimientos separatistas a lo largo y ancho del país, como la Guerra de Castas en el sureste y la República del Río Grande en el norte, además de las incursiones de filibusteros al noroeste del territorio. Por entonces, el general Antonio López de Santa Anna venía de ser electo presidente por 11ª ocasión. Prometiendo establecer el orden de una vez por todas, apostó por abolir el sistema federal y restaurar el centralismo para lograr su objetivo. No obstante, su mala reputación como militar y gobernante en años pasados, así como el uso excesivo de la fuerza pública, sus aires de realeza y la corrupción, impactaron negativamente en su credibilidad al frente de la presidencia. Con la restauración del centralismo, Santa Anna concentró el poder de la República en la Ciudad de México. Esto a fin de minar la soberanía de los caciques locales, defensores del federalismo y simpatizantes del Partido Liberal. Y es que, sabedor de su impopularidad y de que el futuro de su gobierno solo dependía en la lealtad del ejército, eliminar a sus rivales políticos cuanto antes era una prioridad. Entre los adversarios más prominentes del santanismo se encontraba el general liberal y cacique de Guerrero Juan Álvarez, un popular militar que había participado en prácticamente todos los grandes conflictos armados del país desde su independencia, lo que le hacía especialmente peligroso. En este tenor, hacia el otoño de 1853, Santa Anna destituyó a los apoyos de Álvarez en el gobierno. En primer lugar, a Florencio Villarreal de la comandancia en Costa Chica, y después a Ignacio Comonfort de la aduana en Acapulco. Durante el resto del año, Santa Anna siguió tratando de debilitar políticamente a su rival, y en enero de 1854 el gobierno central fabricó la noticia de que Juan Álvarez estaba patrocinando una conspiración y planeaba levantarse en armas. Con este pretexto, despachó fuerzas hacia el departamento de Guerrero y, por otro lado, tratando de confundir y evitar las objeciones del pueblo, informó a Álvarez que este movimiento se debía a que solo se pretendía asegurar Acapulco para proteger el puerto de los piratas franceses en el Pacífico, lo cual era por sí mismo un pésimo pretexto, ya que las incursiones filibusteras se encontraban lejos en el norte. En correspondencia, en el mes de febrero, desde su hacienda La Providencia, decidido a no permitir la maniobra de Santa Anna, Juan Álvarez convocó a los liberales del país en contra del gobierno centralista, y junto con Ignacio Comonfort, Tomás Moreno, Nicolás Bravo, además del apoyo de Benito Juárez y Melchor Ocampo, quienes habían sido desterrados por Santa Anna y se encontraban en Estados Unidos, redactaron el hoy conocido como Plan de Ayutla. Entre sus cláusulas, cesaban del ejercicio del poder público a su Alteza Serenísima Santa Anna y a sus corruptos funcionarios, para posteriormente reorganizar al país en una república federal, donde cada estado y territorio gozaría de un representante. Además, el comercio internacional se reactivaría de manera liberal y se establecería un arancel aduanal. A quienes se opusieran al plan, se les trataría como enemigos de la independencia de México. Una vez redactado, se resolvió que lo proclamaría el coronel Florencio Villarreal, quien lo hizo en la villa de Ayutla el 1 de marzo de 1854, un miércoles de ceniza. Cuando las noticias de Ayutla llegaron a la Ciudad de México, Santa Anna ordenó a los departamentos de Puebla, Oaxaca, Michoacán y México reforzar sus guarniciones fronterizas con Guerrero, a fin de estrangular el movimiento y evitar su propagación, mientras que se organizaba una expedición compuesta de 5,000 efectivos para la campaña que dirigiría en persona el propio Santa Anna. El 16 de marzo, el presidente y su ejército dejaron la Ciudad de México, confiando en que obtendría una fácil victoria. Creencia que fue reforzada cuando el 13 de abril, en el Coquillo, cruce del río Papagayo, se libró el primer enfrentamiento entre las fuerzas de Santa Anna y los revolucionarios comandados por el coronel Florencio Villarreal, quien fue derrotado y obligado a replegarse hacia el sur. No obstante, el curso positivo de la campaña de Santa Anna se desvanecería en las siguientes semanas. Tras su victoria en Coquillo, las tropas oficiales continuaron su avance y el 16 de abril alcanzaron Acapulco, defendido desde el fuerte de San Diego por Comonfort y solo 600 hombres,
Aún así, los rebeldes repelieron a las tropas oficiales y Comonfort rechazó la oferta del presidente por entregar la plaza a cambio de un soborno de 100,000 pesos de la época. Desvalido para hacer frente a los revolucionarios, con un clima adverso y la reciente derrota, Santa Anna volvió a recurrir a la táctica de la corrupción, esta vez ofreciendo dinero al también veterano de la Guerra de Independencia Nicolás Bravo, pero este también lo rechazó, por lo que días después, el 22 de abril, apareció muerto en su hacienda junto con su esposa. Para entonces, los rebeldes continuaban acantonados en el fuerte de San Diego, resistiendo el sitio de Santa Anna, quien después de varios días de intentar quebrar las defensas, desistió y se retiró a la Ciudad de México. En su retirada, Santa Anna fue atacado por los revolucionarios a la altura de Mezcala. Aún así, y con toda su desastrosa campaña, a mediados de mayo fue recibido con un arco triunfal en la Ciudad de México. Mientras tanto, en Washington, el Senado estadounidense aprobaba el Tratado de la Mesilla, a través del cual Santa Anna había concretado la venta de una porción del norte del territorio a cambio de dinero para fortalecer a su ejército en plena guerra civil, y el 31 de mayo el tratado fue ratificado, minando aún más la popularidad de Santa Anna en el país. En los meses siguientes, los caciques de más departamentos se adhirieron al Plan de Ayutla, destacando a Juan José de la Garza en Tamaulipas y Santiago Vidaurri en Nuevo León. Durante el resto del año, los rebeldes continuaron cobrando fuerza, concretando la toma de Morelia en noviembre, por lo que la legitimidad de Santa Anna estaba siendo seriamente cuestionada. Tratando de solapar la dictadura con una democracia inexistente y de alguna manera recuperar popularidad, el 1 de diciembre, el mismo Santa Anna convocó a un plebiscito preguntando si debía continuar en la presidencia. Pero en el campo de batalla, la revolución seguía avanzando. En enero de 1855, la guarnición de Huetamo se amotinó contra el general santanista y conservador Félix Zuluaga y se sumaron a las filas de Florencio Villarreal, mientras que Cuautla se unió al Plan de Ayutla. Intentando opacar su inminente caída, en febrero Santa Anna expidió un decreto en el que declaraba que era voluntad de la nación que él permaneciera al frente del gobierno, justificado en el resultado del plebiscito que él mismo había convocado a finales del año pasado. Igualmente, durante el mes de abril, el presidente volvió a marchar con el ejército y dirigió en persona la ofensiva para retomar Michoacán, consiguiendo el 5 de mayo derrotar a los revolucionarios y entrar en la ciudad de Morelia. Con esta victoria, Santa Anna creía que sofocaría a los rebeldes, pero por el contrario, cuando este regresó a la capital, más departamentos se declararon en su contra. Y para colmo, en julio el general Ignacio de la Llave se pronunció a favor del Plan de Ayutla desde Orizaba, Veracruz, en tanto que la esposa del presidente, Dolores Tosta, huía del país, hecho que fue interpretado por la revolución como el preludio de la victoria. En tan desfavorable escenario, Santa Anna preparó su exilio en silencio. El 8 de agosto declaró un triunvirato que le sucedería en el poder ejecutivo, entre quienes estaban los generales Martín Carrera y Mariano Salas, además de Ignacio Pavón, entonces presidente de la Suprema Corte. Así, en la madrugada del día siguiente, Santa Anna salió de la Ciudad de México y el 12 de agosto, desde su finca en Perote, Veracruz, renunció a la presidencia de la República. Para el 13 de agosto, la Ciudad de México y sus guarniciones se pronunciaron por el Plan de Ayutla. La población saqueó las propiedades familiares de Santa Anna y de sus partidarios, en tanto que Martín Carrera fue electo como presidente interino. Días después, el 18 de agosto, Santa Anna se embarcaba en Veracruz, curiosamente a bordo del navío Iturbide, rumbo al exilio en Cuba. Así, el 4 de octubre, desde Cuernavaca y en concordancia con el Plan de Ayutla, el general Juan Álvarez reemplazó a Martín Carrera en la presidencia, e incitado por radicales miembros del Partido Liberal, como Benito Juárez, José María Iglesias y los hermanos Lerdo de Tejada, aprestaba la proclamación de los decretos que años más tarde desencadenarían la Guerra de Reforma. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gusta la historia y geografía, pásate por mi canal, ya que tengo varios videos que no te puedes perder. También considera apoyar mi trabajo en Patreon, dando clic al enlace en la descripción. Además, si te gustaría ver más videos de historia animada, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este canal. Nos vemos en el próximo.